a tener una enseñanza sobre el Evangelio de Juan. Hay 5 libros de poesía en la Biblia. Está el libro de Job, está los libros de los Salmos, está Proverbio, está Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Se consideran libros poéticos. Hoy yo voy a hablar de poesía, pero no voy a hablar de una poesía que está escrita en ninguno de estos libros. Para mí es una de las partes de la Biblia más poética y sensible y real que existe. Toda la Biblia es real, pero hay cosas que le llegan a uno más que otras. En este caso, vamos a hablar del Evangelio de Juan, del versículo 1 al 14. Y así dice la palabra de Dios. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, al fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser llamados hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Oremos al Padre. Padre Celestial, derrama hoy tu Espíritu Santo como un poderoso diluvio en los corazones de todo tu pueblo, de aquellos que son llamados por tu nombre. Que nuestros corazones sean lavados por el agua de la palabra, y que la luz purificadora del Espíritu Santo limpie los pensamientos de los corazones y purifique la mente de aquellos que forman parte de tu iglesia local y universal, que es tu cuerpo, esa que solo es visible a tus ojos. Que nosotros como miembros individuales y también como un grupo de creyentes aprendamos a buscar tu voluntad en nuestra vida, para que nuestras oraciones sean filtradas a través de la luz de tu voluntad y para que estén sintonizadas con tus planes y propósitos perfectos. Que el deseo de todos los creyentes sea elevar tu nombre para que sea honrado en las comunidades e iglesias locales, en su legítima posición como cabeza, y que el Señor Jesús siga siendo el enfoque central de la intención de nuestros corazones. Señor, nosotros oramos para que reviva los corazones de todos los creyentes, y especialmente de aquellos que han dejado su primer amor. Gracias por mis hermanos y hermanas de todo el mundo que han conservado la fe y miran a Jesús como el autor y consumador de esa fe. Y te pido que nos recuerde a cada uno de nosotros las grandes riquezas y el poder que tenemos en Cristo, y para que nos llenemos del deseo de contar las buenas nuevas de la gracia del Evangelio a un mundo que necesita más fe, más esperanza y una renovación por medio del único Evangelio que salva, tu Evangelio, Señor. Construye en cada uno de nosotros y de nuestros corazones una unidad en el Espíritu de Cristo,
para que podamos ser vistos como imitadores de Dios, ese Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, a ese que llamamos Señor, que tú lo rescataste al tercer día. En ese nombre, sobre todo nombre, oramos, en Cristo Jesús. Da penosos ver cómo tantas personas tienen una Biblia, pueden sentarse, la cual traen los domingos a la iglesia y luego le vuelven a poner la mano el próximo domingo para venir a la iglesia nuevamente. Y esa Biblia cada domingo en la mañana hay que desempolvarla porque se llenó de polvo durante la semana. No entendemos el valor y el sacrificio y tantas personas que tuvieron que morir para que nosotros hoy día podamos darnos el lujo de tener una Biblia y tenerlo en nuestro propio idioma. Hace mucho tiempo hubo una persona que leyó una palabra en la Biblia, un versículo, simplemente 7 letras. Mas el justo por la fe vivirá. Amén, gloria a Dios. Ese versículo se encuentra en Habacuc 4, Romanos 1, 7, 17, Galatas 3, 11 y Hebreos 10, 30. Y esa frase coló tan profundo en el corazón de Martín Lutero que de ahí empezó lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Y gracias a eso nosotros podemos disfrutar de leer esta Biblia en español o en nuestro propio idioma. La Iglesia Católica tenía secuestrada la Biblia por 1300 años. Porque dice la gente 1500 y pico, pero tenemos que descontar los 300 años de la iglesia perseguida. La Iglesia Católica leía la Biblia en latín y luego te explicaba lo que ella quería sin tú entender ni siquiera lo que habían dicho. Hoy día nosotros podemos disfrutar de esto gracias a la muerte, la sangre de muchos hombres, esos mártires que se sacrificaron. Cuando la Reforma Protestante empezó, hubo un grito, una frase que decía: por fin, después de tantas tinieblas, por fin luz. Esa luz que nos trajo la palabra para enseñarnos el camino verdadero. Nosotros tenemos 4 evangelios. Mucha gente que no estudia la palabra dice: ¿para qué 4 si dicen lo mismo? Y cuando una persona me dice así, yo sé que no ha leído ninguno de los 4. Tenemos el Evangelio de Mateo, que dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Este Evangelio presenta a Jesús como el rey de los judíos. Tenemos el Evangelio de Marcos, que dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Porque este evangelio presenta a Cristo como el servidor. Tenemos el Evangelio de Lucas, que dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Porque el Evangelio de Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, el hombre, la carne. Pero Juan 20:31 dice: pero por esto se han escrito, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Es un libro escrito para los cristianos y nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Dios viviente. Y por esta razón nosotros tenemos 4 evangelios, de la misma forma que el templo tiene 4 columnas. Gracias al nacimiento carnal de Jesucristo, nosotros podemos disfrutar hoy día de tener un nacimiento espiritual. Gracias a ese Jesucristo que vino a este mundo y dio su vida y murió en la cruz por nosotros. Nosotros hoy podemos tener una vida espiritual y una vida eterna
por la muerte de la muerte, por la muerte y resurrección de Cristo. Juan escribió el Evangelio de Juan. Él no se hace llamar Juan, él se hace llamar el discípulo a que Jesús amaba. Qué orgullo. Póngase a pensar, si usted se llama Pedro o el discípulo que Dios amaba, ¿cuál nombre usted quiere que le diga? ¿Pedro o el discípulo que Jesús amó? Con Juan tenía un hermano llamado Santiago o Jacobo, pero eran personas tremendamente listos para la pelea. De mecha corta, la Biblia los llama los hijos del trueno. Cada vez que una persona ofendía a Cristo, él decía: Señor, vamos a pedir que salga fuego del cielo para que lo mate a todos. Inmediatamente. Eran tempestuosos, eran gente de un temperamento fuerte, personas que no baranjaba pleito, como dicen muchos. Pero ese hijo del trueno fue convertido en el apóstol del amor. Porque la palabra de Dios hace esto. Convierte a un hombre orgulloso, que cree que todo lo puede, que cree que tiene la capacidad de todo, un hombre que se cree lo más grande del mundo, como yo, en un simple servidor de Cristo, que lo único que le pide es que le dé más tiempo y más iglesia para ir a predicar su palabra. Porque la única razón por la que nosotros existimos es para glorificar a Dios. La única razón por la que estamos vivos es para glorificar a Dios. Cada vez que usted tiene un día que no glorifica a Dios, fue un día en que usted traicionó a Cristo. El Evangelio de Juan, todo el que estudia la Biblia lo ama. Porque el Evangelio de Juan es un evangelio tan simple que hasta un niño puede estudiarlo y entenderlo. Es tan sublime como un ángel, tan gentil como un cordero. Es tan valiente como un león, profundo como hermano, y es elevado como el cielo. Mas sin embargo, todas sus verdades pueden ser contenidas en un simple corazón humano. ¡Qué maravilla! Solo el Espíritu Santo, cuando nos sella, nos hace entender esas cosas. El Evangelio de Juan nos enseña el Dios infinito que se hizo finito, ese Dios eterno que se hizo humano, totalmente humano, para salvarnos a nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, Dios en carne humana, el cimiento de nuestra fe cristiana. En el Evangelio de Juan vamos a ver cómo Juan menciona la palabra verdad 45 veces, la palabra vida 36 veces, la palabra gloria 33 veces, la palabra amor es mencionada 80 veces en el Evangelio de Juan. Mas sin embargo, la palabra creer es mencionada 100 veces. Él repite la palabra verdad, vida, gloria, amor y creer, para que cuando tú termines de leerlo, tú entiendas que Él quiere que tú creas en la verdad, para que tengamos una vida y relación de amor con la gloria de Jesucristo. En Juan 20:31 Él dice: por esto se han escrito estas cosas para que creáis en el Cristo y para que creáis con amor. Cuando nosotros vemos los otros tres evangelios, vemos la vida terrenal de Jesucristo, todas las cosas que Jesucristo hizo. En el Evangelio de Juan, nosotros no vemos su nacimiento ni su juventud, no vemos el bautismo, no vemos todas las tentaciones de Jesús, no vemos su transfiguración con Moisés y Elías, no habla de sus viajes, no habla de su agonía en Getsemaní, no habla de su ascensión al cielo, no habla de las parábolas
44 parábolas encontramos en los otros 3 evangelios. El evangelio de Juan no menciona absolutamente nada de eso. No hay historias terrenales, porque este es un libro celestial. Es una mirada a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, el Dios mismo. Es un libro para salvación, pero para ser salvados debemos de creer en él. Debemos leerlo para conocerlo. Debemos conocerlo para entenderlo. Debemos entenderlo para vivirlo y creerlo y luego enseñarlo. Ese es el proceso del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando damos un concepto general, nos damos cuenta que tanto Dios como Jesús, Dios como Jesús, o sea, el Cristo encarnado como el Dios Padre, son llamados por el mismo nombre. Son llamados pastor, ambos son llamados juez, santo, el primero y el último, el alfa y el omega, el Señor del día del reposo, el Salvador, el traspasado, Señor de gloria, el Redentor. Durante la Biblia vemos que van recibiendo el mismo nombre. En Hebreo 1, del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Aquí vemos cómo Jesucristo es la representación exacta de Dios, porque Jesús es Dios. Por eso cuando Felipe le dijo: preséntanos al Padre, él le dijo: Felipe, tanto tiempo contigo y todavía no me conoces. En Colosenses 2:9 dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Todo lo divino de Dios está en Jesucristo. Vamos a ver que al principio el Evangelio de Juan nos enseña 3 cosas sobre Jesucristo. Nos enseña que Jesucristo tuvo una preexistencia, una coexistencia y una autoexistencia. O sea que Jesucristo existió con Dios antes de la creación, que ha existido con Dios durante todo el tiempo y que existirá con Dios durante toda la eternidad. Parece un poco complicado, pero durante el desarrollo vamos a ver que no lo es, porque la palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios no tiene errores. La palabra de Dios es suficiente y la palabra de Dios se explica ella misma. Cuando empezamos el Juan 1:1 dice: en el principio existía el Verbo. Como vemos, en el principio es lo mismo que encontramos en Génesis 1:1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Juan 1:1, en la primera carta de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio. Y en Génesis 1:3 dice: vemos que en el principio era el Verbo. Cuando dice y dijo: sea la luz, y fue la luz. La expresión en el principio quiere decir antes del tiempo, cuando se creó el universo, cuando se empezó a crear la tierra, que como vemos Dios creó la tierra y creó
creó los animales, las bestias y creó al hombre. Pero como cuando recordamos, lo primero que Dios creó fue la luz. Cuando Dios creó el primer día, o sea, el primer día de 24 horas. En el principio comenzó con aquí vemos que Dios no comenzó con el principio, sino que Él existía antes. Por eso, cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. La palabra que usa aquí es ginomai, que significa, y el verbo fue hecho carne. Muchos se preguntan por qué Juan no usa la palabra verbo o logo, en vez de decir, en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Lo que pasa es que el verbo es la parte física para los oídos de los humanos. Dios siempre ha usado el verbo en todo el trayecto, cada vez que ha hablado. En la Biblia vemos palabras como la palabra del Señor, Jehová habló, así ha dicho el Señor, la palabra de Dios, así dice Jehová, o palabra de Jehová. Era la forma en que los profetas empezaban a hablar. Cuando para nosotros oír a este Dios Espíritu, lo oímos por el verbo. Y el verbo es la voz física de Dios en Cristo para nuestros oídos humanos. Por eso dice que todo fue hecho por medio de Dios. Dios decide, lo usa por el verbo y se hace realidad. ¿Por qué usa la palabra logos o verbo? Bien. Juan tiene la intención de que tanto los judíos como los gentiles entiendan que Jesucristo es el verbo, es el logo. El logo para los gentiles estaba relacionado con el Viejo Testamento y con las escrituras originales. Y para los no judíos o gentiles, ellos entendían que el verbo era un ser sobrenatural, un ser superior. Ellos, aunque no creían en Dios, en ese Dios único, ellos sabían que había una fuerza sobrenatural que era la que organizaba todo. Ese orden que estaba en el mundo tenía que ser organizado por algo, pero para ellos eso era algo impersonal. Juan, explicando el logo, viene a explicarle tanto a los gentiles principalmente y a los judíos que ese logo es Cristo, que ese logo es Dios, que ese logo es la parte física de Dios, y ese Cristo que vino a la tierra es el que siempre ha existido antes, y es el logo. No es algo sobrenatural, impersonal, sino un Cristo personificado que vino y se hizo carne entre nosotros, para que ellos entiendan que tanto los judíos como los griegos, que ese poder solo viene de un Dios, y ese Dios ya no es el Dios desconocido que ellos creen. La autoexistencia de Jesús con Dios lo vemos en la segunda parte del primer versículo, que dice, y el verbo era con Dios. Theoan logo, el Dios era el verbo, o prototeo, que dice al mismo nivel de Dios. Cuando Jesús dice, yo soy, usa la palabra ego eimi, y ese mismo yo soy, que vamos a ver varias veces cuando expliquemos cómo Jesús ha estado con Dios todo el tiempo, es el mismo yo soy que el Dios de la zarza le dijo a Moisés en el monte Joré, en Éxodo 3:14, dijo, cuando te pregunte quién te envió, le dirá ego eimi, que quiere decir yo soy.
Los judíos eran lo único que conocían el nombre de Dios. Los egipcios no sabían cuál era el nombre de Dios. Cuando el Señor manda a Moisés a que libere su pueblo, después de darle mucha excusa, hasta decirle que no sabía hablar, él le dice: ellos no me van a creer a mí. Y entonces le dijo: no te preocupes, cuando tú vayas donde ellos te van a preguntar quién te envió, y tú sí le dirás Ego Eimi, que quiere decir yo soy el que soy, como lo traducen muchos libros. Uno de los versículos más importantes que nos explica la coexistencia de Dios y que nos dice que Cristo y Dios, el Dios que es un Dios trinitario, siempre ha sido un trinitario. Y desde Génesis vemos que cuando Dios habla, muchas veces usa la palabra hagamos. Como cuando estaban haciendo la torre de Babel, Dios dijo: vayamos y confundamos para que dejen de construir. Y cuando iba a ser el hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra semejanza. O sea, ese Dios trinitario, o sea, Jesús, siempre ha estado con Dios. Pero hay una parte de la Biblia que es el Proverbio 8, donde explica de una forma maravillosa cómo Él lo explica claramente. Y les quiero explicar para que no nos pase como le pasó a Job, que cuando se puso a reclamarle al Señor, el Señor le dijo: ¿y dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? El Proverbio 8, 27 a 31 dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz, que quiere decir consuelo o placer, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Aquí nos explica claramente que Jesús siempre ha coexistido con Dios. Toda la vida, desde antes, durante y existirá para toda la eternidad. Para siempre. En Juan 39, 19, Jesús dijo: ahora os lo digo antes de que suceda, para cuando suceda, creáis que yo soy. En ambos textos citados, Jesús afirma ser el gran soy, yo soy del Viejo Testamento. Y lo menciona muchas veces. Yo soy el pan de vida, Juan 26, 22. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Y yo soy la puerta, Juan 8:12. Yo soy el buen pastor, Juan 10. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera, Juan 15:1-6. Son los 7 yo soy que Jesús aclara para dejar una base clara en el Evangelio de Juan. Pero de todo lo yo soy que Jesús ha mencionado, hay uno que no podemos pasar por alto. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, que fue a buscarlo los guardias del templo y los soldados romanos, que era un grupo de 300 a 600 hombres, luego del beso de Judas, cuando él le preguntan, él va a buscar a Jesús, le preguntan: ¿quién eres? Ellos esperaban que Jesús dijera: yo soy Jesús de Nazaret,
para reprenderlo. Pero dice la palabra que él dijo, yo soy. Y dice la palabra que cuando Jesús dijo, yo soy, los soldados se echaron para atrás y cayeron a tierra. Esto es algo que no lo podemos pasar por alto. Jesús dice, yo soy, y hay como una fuerza sísmica que empuja a los soldados. Pero tenemos que irnos al griego original, y ver las palabras que usa. La palabra que usa para se echaron para atrás es aperchamai, que quiere decir que fueron echados para atrás como una fuerza atómica. Imagínense, de 300 a 600 hombres, cuando Jesús dijo, yo soy. Y la palabra para cayó es la palabra picto, que quiere decir que cayeron con tanta fuerza que cayeron como desmayados o muertos. En ese momento, una simple chispa del verdadero poder divino de Dios se manifestó. Y de 300 a 600 hombres cayeron al piso casi como desmayados. Ese yo soy representa el poder de Dios en la tierra. En ese momento se manifestó, dio una manifestación, más que palabra, una manifestación divina, que a veces muchas personas lo leen y lo pasan por alto. Ay, cayó a la tierra y siguen, como me dice alguien, ayer leí 12 capítulos de tal. Digo, ¿qué? Bueno, si tú leíste 12 capítulos de Juan, quiere decir que tú has leído ese evangelio por lo menos como 25 veces. Porque para leer el evangelio de Juan hay que decir, déjame leer el evangelio de Juan en los próximos 6 meses para asimilarlo, para entenderlo. Hay libros que no se puede leer, la palabra no se puede leer como se está leyendo una historia. Se debe leer conectando el cuerpo, el alma, la mente. Y siempre hay que entregarse al Espíritu Santo primero, para que el Espíritu Santo, como espada de dos filos, nos traiga la verdad que el Señor quiere decir. Ese mensaje que Dios nos pone como ese sello, y es el que nos va cambiando la vida. La única razón por la que estamos vivos es porque Dios quiere llevarnos durante la glorificación que hacemos de Él en un proceso de lo que se llama santificación progresiva. Cuando el Espíritu Santo nos bautiza, nos da una santificación instantánea, específica. Y con nuestros actos, nosotros nos vamos santificando. Y aunque la salvación no es por obra, sino que es completamente entera por gracia, nosotros no somos salvos por obra, pero somos salvos para hacer obras. Y esas obras se llaman fruto del Espíritu Santo. Amén. Y como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obra, que yo te voy a mostrar muéstrame tu fe sin obras. Ahora yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. Como nosotros vemos, tenemos ese Dios que es autoexistente. Jesucristo existió antes con Dios, se ha mantenido completamente con Dios, estará completamente con Dios, pero también Jesucristo es un ente. Nosotros sabemos que el Dios Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo son 3 personas, aunque sean uno solo. Jesucristo fue aquel que dejó el trono de trono para venir a convertirse en un simple ser humano, en un lugar miserable, para poder entregarse al tiempo. Jesucristo, cuando se hace humano, entonces Él que creó el tiempo, ahora está en el tiempo. Jesucristo
se convirtió en un embrión, en un feto, en un neonato, en un niño, en un infante, en un joven y en un adulto. O sea, Él tuvo que hacerse dependiente del tiempo. Él no vino, ¡puf!, y aquí estoy yo. El creador del tiempo se sujetó al tiempo. Asimismo, como Cristo, siendo Dios, se sujetó al Padre y vino a hacer la voluntad del Padre, sin importar lo que fuera, hasta el momento de que cuando vio la verdad, le dijo: Señor, si tú quieres, quita de mí esta copa amarga, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y por eso hoy nosotros podemos tener una vida eterna. Al matemático cristiano Al-Khwarizmi le preguntaron: ¿cuál es el valor matemático de Dios? Y él le dijo: es uno. Aunque Él es en tres personas, Él es uno solo en la misma esencia. Además, uno es el número entero. Y entonces Él le dijo: ¿y cuál es el valor matemático del hombre? Y Él le dijo: es sencillo. Si el hombre tiene criterio moral, ético, le agregamos un 0 y su valor es 10. Si además de tener esta ética, él es inteligente, tiene sabiduría, le agregamos otro 0 y su valor es 100. Si además de tener sabiduría es rico, le agregamos otro 0, su valor es 1000. Si además de rico es buen mozo como yo, le agregamos otro 0 y su valor es 1000. Si además de buen mozo es una persona filántropo que le gusta hacer buenas obras, le agregamos otro 0 y su valor es 10,000, 100,000. Pero este hombre que vale tanto, que es ético, inteligente, rico, hermoso, filántropo, no tiene a Cristo, le quitamos el 1 y su valor es 0. El hombre sin Cristo no tiene valor. Nosotros sin Cristo no somos nada. Absolutamente nada. Lo único que nos da valor a nosotros, y quiera usted o no, lo único por lo que usted está vivo es para glorificar a Dios cada día. Siempre le digo que se valore, que se evalúe semanal y sepa si esa semana usted es una semana positiva o negativa. Si usted, ¿cuántas personas usted le habló de Dios? Todos tenemos que ser evangelistas. Y para evangelizar no hay que hacer ni un plan, ni tener día, ni tener hora, ni nada. Para evangelizar lo único que hay que tener es el corazón listo para evangelizar. Cada persona que el Señor nos pone en el frente de nosotros debemos evangelizar, debemos abrir nuestra boca. Primero, porque no somos cobardes, porque nosotros no tenemos un espíritu de cobardía, sino de valentía. Porque nosotros somos hijos de Dios y no tenemos nada que temerlo. Porque ya no somos esclavos del pecado, sino somos esclavos de Cristo. Y porque la única razón, si nosotros pensamos en todo lo que Cristo hizo, no importa lo que hagamos nuestra vida entera, no tenemos con qué pagarlo. Entonces, muy importante que entendamos que nuestra vida, la única razón por la que estamos vivos, es porque nosotros tenemos que glorificar a Dios. Y no hay una forma más grande de glorificar a Dios que presentar su evangelio. Por eso en cada uno de los evangelios está la gran comisión.
nos manda a llevar su palabra. Le pedimos al Señor que use su espada de dos filos. Y le pido a cada uno de ustedes que entiendan que es nuestra responsabilidad llevar la palabra y es nuestra responsabilidad traer al mundo perdido. La luz está en nosotros. Nosotros somos roca viva, somos luz para las tinieblas, somos sal para ese mundo. Entonces, nosotros debemos llevar la palabra por tres razones. Número uno, porque es un mandato de Dios. Número dos, por amor a los perdidos. Y número tres, porque cada vez que nosotros hablamos nuestra boca, llevamos el mensaje del Señor, y es una promesa del Señor, que su mensaje jamás retornará vacía. Nosotros sembramos, Dios cosecha. No se ponga a pensar, yo le hablo a la gente y veo que no se convierte. Usted no convierte a nadie. Dios es quien convierte. Y usted le da el mensaje a una persona hoy para que ese mensaje dé efecto en 10, 20 años. Porque esa palabra se queda ahí. Por eso la palabra dice, cuidado de lo que ve, cuidado de lo que oyes. ¿Ok? Porque eso se queda en tu mente. ¿Ok? Y nosotros siempre tenemos que llevar la palabra de Dios, porque lo que hoy son oídos, mañana serán labios. Y esas personas que oyen hoy son los que mañana seguirán llevando nuestra voz. Hermanos, oremos al Padre. Señor mío, Dios mío, Padre mío, a ti, Señor, que tiene la voluntad y el control de todo, Señor. A ti, Señor, que eres quien decides. A ti, Señor, que controla todo, Padre mío. El único que es omnipresente, omnipotente, Señor, el que lo sabe todo, Señor. No somos dignos, Señor, de nada. Simplemente por tu gracia, por tu amor, Señor. Ese amor que tú nos pones en nuestros corazones para nosotros poder amar a nuestros hermanos, Señor. Entendemos, Señor, que odiaste a Esaú y amaste a Jacob. No lo entiendo. No entiendo por qué lo amaste. Señor, no entiendo por qué no nos ama, pero tú nos amas porque tú eres amor. Y nosotros no somos dignos de este regalo, ni podemos agregar nada, ni podemos comprarlo. Pero te damos gracias, Señor, por ser heraldo de tu verdad, Señor. Pon un corazón que siempre exprese tu verdad en sana doctrina, Señor. Que no le agregue ni le quite absolutamente nada, Señor. Sino, Padre mío, que este libro vivo que tú nos diste, Señor, este que es el único camino de traernos de la muerte espiritual a la vida eterna, Señor. Te damos gracias, Padre mío, y te nos alegramos para un día estar en tu reino, Señor, y poder verte cara a cara, Señor. Todos nosotros, Señor, esperamos tu segunda venida, Padre mío. Esperamos tu iglesia, Señor, esa que no sufrirá tribulación, Señor. En ti confiamos, porque tú no eres hombre para cambiar. Tu inmutabilidad nos dice, Señor, que tus promesas siempre se cumplen, Señor. Le cumpliste toda su promesa a tu pueblo, no porque tu pueblo fuera fiel, sino porque tú lo eres, Padre mío. Señor, estamos en tus manos y en tu voluntad. Que cada uno de mis hermanos, Señor, este mensaje lo ayude a entender lo que está correcto o incorrecto en su vida, para entender que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que solo a ti debemos seguirte, Señor. Y que debemos entender que debemos leer tu palabra. Tenemos que tener disciplina espiritual, leer tu palabra, orar y llevar tu palabra a los demás, Señor. Tenemos que entender que es nuestra responsabilidad, Padre mío, y la única razón por la que estamos vivos. Gracias, Padre mío, por tantas cosas inmerecidas. Y todo esto te lo pedimos en el nombre sobre todo nombre, Señor, tu Hijo Jesús, en el poder del Espíritu Santo, siendo para ti la gloria por siempre. Por ti, en su nombre oramos. Amén, amén y amén. Dios siga bendiciendo la vida del ministro Juan Sánchez, gloria a Dios. A este tipo de enseñanza no hay que agregarle nada.